Bien, el tema de la discusión. ¿Qué es la discusión? La discusión tiene que ver con discutir nuestros resultados a la luz de la literatura científica. Mire, mientras que en los resultados nosotros exponemos qué se halló, en la discusión nosotros exponemos qué significa lo que se halló. Ya, esto como para tenerlo en cuenta. La discusión tiene elementos. La discusión es sistemática. Es hasta cierto punto argumentativa, técnica, sistemática. Ahora, en artículos usted va a encontrar que de pronto existe una construcción interesante desde varios enfoques, pero dentro de la investigación formativa hay tres elementos básicos que debe contener una discusión. En primer lugar, una síntesis de resultados. Hay que sintetizar los resultados. No hay que volver a exponer lo que se ha puesto en el capítulo de resultados, no, sino que sintetizar, ¿no? Mencionar solamente los aspectos claves. Número 2, contraste con otros estudios. Y número 3, una explicación teórica. Entonces, vamos a, por ejemplo, desarrollar la discusión. Vamos a avanzar la discusión correspondiente a su hipótesis general. Si usted tiene una hipótesis general y dos específicas, en total tiene 3 hipótesis y debe haber 3 discusiones. Cada discusión toca una hipótesis. Si usted tiene una hipótesis general y 4 específicas, entonces en total tiene 5 hipótesis, ¿no? Tiene que tener 5 discusiones. Y cada discusión debe ser un solo párrafo, suficiente, no más. Entonces, ¿cómo? De la siguiente manera, pero voy a agregar los datos que le mencioné. Cada discusión, un solo párrafo. Y la cantidad de discusiones gira en torno a la cantidad de hipótesis. Listo. Por ejemplo, vamos a hacer la discusión de su primera hipótesis. En su trabajo de investigación se sabe que la primera hipótesis dice que existe una correlación entre la variable agresión y la variable dependencia de los videojuegos. Así también existen hipótesis específicas. La primera dice que hay una correlación entre la variable dependencia de los videojuegos y agresión verbal. La segunda correlaciona con agresión física, la tercera con ira y la cuarta con hostilidad. En total hay 5 hipótesis. Usted debe manifestar 5 discusiones. Entonces, de pronto voy a colocar así en colores para que usted pueda diferenciar. ¿Ya? Bien, está genial. Empezamos con la síntesis de resultados. ¿Qué significa la síntesis de resultados? Es simplemente mencionar a grandes rasgos el principal hallazgo, ¿no? Por ejemplo, en relación a la hipótesis general, sí se encontró una correlación, en este caso baja, directa y estadísticamente significativa. Entonces yo coloco aquí, ¿no? No es necesario colocar subtítulos, directamente el párrafo debe mencionar, ¿no? En relación a la hipótesis general, ¿no? Los resultados indican o evidencian, ¿no?, la existencia de una correlación, en primer lugar, directa, de magnitud baja. ¿Sí o no? Así es. Abro paréntesis. El RHO es igual a 300.325.
Además, significativa. ¿Por qué significativa? Porque el p-valor, este de acá, es menor que el 0.05. Además, significativa. Es decir, que a mayor dependencia a los videojuegos, entonces hay más probabilidad, entonces existe, ¿no?, mayor probabilidad de incrementar los niveles de agresividad. Listo, acá tiene un modelo de síntesis de los resultados. Recuerde que la hipótesis general tiene que ver con la variable dependencia a los videojuegos y la variable agresividad en sus escalas totales. Aquí incluso me ha faltado mencionar, ¿no?, los resultados de la existencia de una correlación directa de magnitud baja, además significativa, entre la variable dependencia emocional y la variable agresividad, es decir, aquí puede entrar que a mayor dependencia de los videojuegos, entonces listo. Aquí tiene usted una síntesis de resultados. Ahí nomás, punto seguido. Voy con el otro elemento, contraste con otros estudios. Recuerde que lo que estoy haciendo en realidad es general, no va a ser tan profundo, pero usted sí lo tiene que hacer profundo. Yo le estoy dando de pronto las pistas, ¿no? Entonces voy con el contraste. Estos resultados, ¿cuáles resultados? Los que usted ha hallado. Estos resultados pueden ser similares o contrarios a los hallados por otros investigadores. Y en este sentido vamos a tener que buscar investigaciones similares que usted ha consignado en la literatura científica y que ha redactado en su proyecto de tesis. Por ejemplo, aquí tengo un antecedente, ¿no?, el antecedente de Puma y Vilca, ¿no? El antecedente de Puma y Vilca es una investigación directamente relacionada a la suya, porque ellos también investigaron el uso de los videojuegos, en este caso violentos, y el nivel de agresividad. ¿A qué conclusiones llegaron? Dice, los resultados fueron significativos de 8 a 10 videojuegos violentos más jugados. O sea, aquí hay un problema de relación. Aquí de lo que se va a dar cuenta es que cuando sus antecedentes están mal redactados no les van a servir, no le va a servir mucho. ¿Qué va a tener que hacer? Ir a la fuente o a la misma tesis de Puma y Vilca y empezar a leer exactamente lo que dijo. Pero la última parte dice, ¿no?, que existe relación entre los videojuegos, dice, con el nivel de agresividad en adolescentes y una tendencia agresiva. O sea, tiene que mejorar esta redacción, no está tan bien. Pero de lo que abstraemos es que sí hay correlación. No dice si es directa, indirecta, pero bueno, esos datos tiene que usted mejorar. Entonces yo me voy, ¿cuál es la cita? Puma y Vilca, ¿no? Entonces me voy aquí. Estos resultados son similares, ¿no?, a los encontrados por Puma y Vilca. Los tengo que citar. ¿De qué año son? 2014. 2014, quienes realizaron una investigación, ¿cómo se llamó? ¿Cuál fue su objetivo? Aquí copio su objetivo, con el objetivo de determinar la relación entre el uso de videojuegos violentos y el nivel de con el nivel de agresividad en adolescentes de Melgar de la ciudad de Arequipa, hallando que efectivamente existe una relación significativa entre ambas variables. Lo que estoy haciendo es estar comparando. Punto y coma. De igual modo, ¿no?, corrobora los resultados de, y tengo que colocar otro autor.
En caso de que mis resultados sean contrarios a los de otras investigaciones, también tengo que colocar. Primero puedo colocar los que corrobora y al final puedo colocar los que no corroboran, ¿no? Punto y coma. Por otra parte, existen investigaciones, ¿no?, que hallaron resultados contrarios a la presente, tales como el realizado por, usted menciona el objetivo de la investigación y el resultado que halló. ¿Con cuántos puede comparar? ¿Con cuántos es mínimo? No existe un mínimo ni un máximo. Usted tiene que comparar con los antecedentes que usted consignó en su proyecto de tesis. Si de pronto hay 5 antecedentes similares, debe colocarlos acá, comparar, porque sus resultados estarían corroborando lo que otros han investigado. Y de pronto, si hay contrarios, los resultados de usted estarían contradiciendo a las otras investigaciones. ¿Cómo debo redactar eso? Mencionando, explicando detalladamente que mis resultados son contrarios a los de otros. Y en la explicación teórica, ahí se empieza a argumentar el por qué son contrarios, si es que hubiera. Y en el caso de que solo hubiera investigaciones similares, ¿cuál es la razón, la explicación teórica de que existe esta relación? O sea, no es suficiente decir existe porque sí, hay relación, no, ahora hay que explicar a la luz de la teoría cómo es que estas dos variables se fusionan. Entonces, yo voy a hacer un intento, usted tiene que recurrir a su marco teórico, pero más o menos una explicación teórica podría ser así, ¿no? Punto seguido, una explicación teórica implica comprender que el uso desmedido de los videojuegos, sobre todo aquellos con contenidos violentos, pues, genera, ¿no?, un mecanismo psicológico de aversión hacia determinadas circunstancias. Es decir, ¿no?, puedo generar un ejemplo, ¿no? Cuando un adolescente tiende a jugar reiteradas veces o de manera descontrolada, ¿no?, este tipo de videojuegos, su cerebro, o mejor dicho, ¿no?, psicológicamente, está vulnerable a reaccionar de la misma manera en que lo hacen, en este caso, ¿no?, los personajes de los videojuegos, lo cual implica, ¿no?, cierta demostración de agresión. Y aquí yo debo citar un autor, ¿no? ¿Quién dirá esto? González, 2018, etc. Y usted vea que aquí ya se ha generado un párrafo un poquito extenso, ¿no?, mira, de la discusión. Y esta discusión es solamente de la hipótesis general. Ahora usted tiene que buscar o tiene que generar otros párrafos. Segundo párrafo sería dependencia a los videojuegos de agresión verbal. Tiene que empezar a hacer lo mismo acá, ¿no?, en relación a la primera hipótesis específica. Los resultados evidencian la existencia de. Estos resultados se corroboran con. Ahora, si no encuentra las mismas tesis donde usted tiene que hayan hecho la correlación entre esas dimensiones, tiene que buscar en la literatura científica, pero tiene que ver. En caso de que no hubiera investigaciones con qué contrastar, entonces usted tendría que colocar, ¿no?, estos resultados no pueden ser contrastados con estudios en la literatura científica, pues se carece en la actualidad de investigaciones similares, ¿no? Así tendría que ponerlo. Pero sí deberíamos generar una explicación teórica de lo que significa la vinculación de estas dos variables. Estaré atento a cualquier consulta mediante el WhatsApp, yo le respondo. Avancemos.